Muy buenas noches. Continuamos con la serie de entrevistas, conversatorios que tenemos por parte del Estudio Jurídico Guzmán y Asociados. Hoy nos acompaña el doctor, el abogado Luis Alfredo Muga, ex abogado de empresas públicas de CENEL y también ex juez de unidad judicial y también de sala. Corrígeme si me equivoco, Luis, unidad judicial y sala, Así, ¿verdad? juez provincial. También juez Claro, provincial, terminé claro. como juez provincial de sala laboral. Sala laboral. Entonces, continuando esta línea de entrevistas que estamos haciendo, ya tuvimos la primera con el doctor Leinberg y ya conversamos un poco al respecto de la parte sustantiva del artículo 169, numeral 6. Más bien con usted, estimado doctor, quisiéramos conversar con su experiencia de juez dos temas. Comenzar primero con su análisis al respecto de ese artículo, como antes de que se aplique la ley humanitaria, y lo leo aquí después para que me ayude, vamos entendiendo un poco cómo usted ve la norma interpretativa que han dispuesto en la ley humanitaria, si existe algún retroceso o no en los principios intangibles del derecho laboral. Entonces, comenzamos, doctor. Bien, muchas gracias, tocayo, por esta oportunidad que me da para hablar de temas que tanto nos apasionan como es el derecho, más particularmente el derecho laboral. Sí, este tema de la pandemia, de la crisis sanitaria que vivimos por la COVID-19, que nos tiene postrados en nuestros hogares, ha surgido dilemas en cuanto a las relaciones de trabajo. Vemos que por esta pandemia se han cerrado negocios y al cerrarse negocios evidentemente también se pierden las fuentes de trabajo que albergaba dentro de esos negocios. Mira que comenzamos todos hace un mes o un poco más de un mes a ver con estupor cómo una compañía de distribución de alimentos, en este caso de confites, de caramelos, despedía entre comillas, o aplicaba el artículo 169, numeral 6, caso fortuito o fuerza mayor, a sus trabajadores, ahora ex trabajadores, para dar por terminado las relaciones de trabajo. Ahora me voy a centrar un poco al artículo 169. El artículo 169 trae una enumeración taxativa de cuáles son las formas legales para terminar una relación de trabajo. El numeral 6 es el caso fortuito fuerza mayor. De esa enumeración taxativa encontramos que no existe el despido intempestivo, claro, porque el despido intempestivo no es una forma legal de terminar una relación de trabajo, es una declaración unilateral, abrupta del empleador para, de manera automática, dar por terminada la relación de trabajo. Y es más o menos lo que se está haciendo con el caso fortuito fuerza mayor. Si bien es cierto, el Ministerio de Trabajo, a través de los acuerdos ministeriales por causa de pandemia, casualmente el 80 o el 81, han tratado de alguna manera decirles a los empleadores, pueden acogerse a esta fórmula, llénenme este formulario, díganme con quiénes van a terminar la relación de trabajo, por caso fortuito fuerza mayor, que yo se los notifico. Esa llenada de formulario en línea en una hoja del Ministerio de Trabajo que hace el empleador suena más bien a una declaratoria unilateral de terminación de la relación de trabajo. Y ese concepto ya no los trae la jurisprudencia. Eso se llama despido intempestivo, declaratoria unilateral del empleador de terminar la relación de trabajo. Aquí, a más de que estés invocando de alguna manera un caso fortuito fuerza mayor, es una declaratoria unilateral de todas maneras. Si vamos Te interrumpo solo un segundo para que sigas en esa línea. Solo ¿sí? para comentarte algo. El ministro, según el ministro Luis Poveda, él argumentó en la sala, en la asamblea, que La haber asamblea, sí lo escuché, promulgado, sí. sí, que haber promulgado el acuerdo ministerial 81 incidió en que muchos patronos dejen de emplear esa causal.
Por lo que te escucho, no parecería así. Coméntame qué piensas al respecto, si no es en la misma línea de pensamiento, lo que decía Luis Poveda, que más bien el Acuerdo 81 limitó a los trabajadores, a los patronos, perdón. Bueno, los limitó a los patrones en el sentido de que tienen que cerrar el negocio definitivamente. Y ahí podrían probar el caso fortuito fuerza mayor. Pero el problema de esta causal legal, ¿ya? Y que el problema yo lo veo más bien es procesal dentro de un juicio. Como venía explicando, el ministro dice que eso ha evitado que haya despido intempestivo. Creo que él ha querido que no haya despido intempestivo, darle a los empleadores como una boya para que no tengan que pagar indemnizaciones, además de que están quebrados por la pandemia, seguramente sería muy leonino seguir pagar indemnizaciones. Sin embargo, la forma como está hecho ante un juez, ¿ya? Eso seguirá siendo una declaratoria unilateral de terminación de relación de trabajo. Claro, procesalmente está medio probado este caso fortuito. Otra cosa, el caso fortuito, para mi concepto, y creo que para el concepto de todos los jueces, tiene que ser declarado por una tercera persona. Tiene que ser calificado y no es una de las partes, es una tercera persona la que está llamada a calificar si existió o no el caso fortuito. Evidentemente todos me van a decir, sí, pero el caso fortuito es notorio. Existe la pandemia, existe el COVID, existe el decreto presidencial 1017 o 1019, 1017. 17 también, 17. Sí, 1017 existe, ahí está que hay una pandemia que es caso fortuito, que todos tenemos que estar confinados en nuestras casas y que no se abre negocio alguno excepto supermercados, farmacias, etcétera, etcétera. ¿Ya? Perfecto, está probado el caso, está probado el hecho. Lo que no está probado es cómo este hecho incidió en la terminación de la relación de trabajo. Recuerda también que el 76 nos dice teletrabajo. ¿Pudiste haber hecho teletrabajo? ¿Tuviste que cerrar la fábrica, el negocio? ¿Quebraste totalmente o después de 6 meses vas a seguir trabajando? O sea, hay muchos bemoles en esto, pero siempre tendrá que un juez calificar el caso fortuito fuerza mayor, por lo menos en nuestra legislación, un juez. En Sí, otras legislaciones, el inspector o es un trámite administrativo cuando se quiere hacer la suspensión de la relación de trabajo que no existe en nuestro país y que bien pudiera implementarse la institución de la suspensión de la relación de trabajo por, entre otras cosas, caso fortuito fuerza mayor. Pero alguien las tiene que calificar. No es que yo me declaro este mes de caso fortuito y no me da la gana de pagar remuneraciones. Entonces, es algo que estará por verse y van a llover demandas laborales. En este sentido, porque es mi criterio, el juez tendrá que calificar el caso fortuito que ha invocado el empleador. y una pregunta, Alfredo, en ese sentido, yo creo que, y tienes razón, o sea, las personas que, los patronos, previo a establecer si deciden o no la separación, tienen que acudir al teletrabajo, a la suspensión de la relación laboral, no por paro, sino que para recuperación de horas. Pues tú tienes razón, la otra no cabe. Tú como juez, o como, Sí. perdón, como cuando eras juez, por eso puedes saltar la entrevista. Sí te escuché la vez pasada que te ven un poco criticado que comentes en Facebook, pero tú ya no eres juez, tengo entendido, que eres un abogado de libre ejercicio. Por eso es que salgo aquí, así Claro, es. es más, los invito a que lo llamen al abogado. Muchas Entonces, la gracias. pregunta es, abogado, supongamos que estamos en su época de juez y le llega un caso de estos de despido intempestivo. Primero vamos con la parte trabajadora. ¿Qué le aconseja que tenga el trabajador para su abogado en el momento de que vaya a plantear la demanda? ¿Qué tipo? Porque usted sabe que el trabajador casi siempre tiene pocos elementos para darle al abogado, pero ¿qué más o menos en estos casos podría aconsejarle al trabajador, ¿no? Bien, a mí me han consultado tanto trabajadores como empleadores. En el caso de los trabajadores, les llega en sus correos electrónicos una notificación del Ministerio de Trabajo diciendo que su empleador ha terminado la relación laboral por caso fortuito y fuerza mayor y les explican que motivan el acto administrativo como, o el acto en todo caso como por la pandemia, por la crisis sanitaria y el decreto de estado de excepción
del presidente de la República y los acuerdos 80-81 de que pueden declarar el caso fortuito, y se los notifica. Esa notificación es una de las pruebas que tiene que tener el trabajador para litigar y controvertir esa invocación del caso fortuito o fuerza mayor. Entonces, él tendrá que decir, esto no es un caso fortuito o fuerza mayor, esto es un despido intempestivo porque yo tengo conocimiento de que la compañía sigue trabajando con menos personal. O que yo soy el más viejo y hay gente más nueva trabajando ahí y han aprovechado esta oportunidad para despedirme. Eso es lo que yo les recomiendo. Recuerda que mi concepto es que yo solamente pruebo, mira, me han terminado la relación laboral por caso fortuito o fuerza mayor, para mí es despido intempestivo porque eso es una declaración unilateral. La compañía sigue trabajando, la compañía no hizo teletrabajo, la compañía no suspendió la jornada laboral, ni redujo la jornada laboral, ni siquiera nos suspendió la relación de trabajo, porque está el acuerdo 77 que lo podía hacer. Simplemente me notificó del caso fortuito o fuerza mayor, pero el cine va a seguir atendiendo, el gimnasio sigue atendiendo, la clínica, la farmacia sigue atendiendo con otras personas. Entonces, están enmascarando el caso fortuito como despido intempestivo. Y sería fácil, y te voy a explicar por qué va a ser fácil, porque como tú conoces, dentro del derecho laboral procesal existe la inversión de la carga de la prueba. Aquí el trabajador ha hecho algunas afirmaciones, ¿no? Si contesta la demanda el empleador diciendo, señor, yo no lo despedí, y ya casi lo ha dicho porque tenemos la notificación de caso fortuito fuerza mayor, yo no lo despedí, yo terminé la relación de trabajo por caso fortuito o fuerza mayor, que ha sido el caso fortuito fuerza mayor quien le ha impedido continuar con la relación de trabajo con ese trabajador. Recuerda que son juicios individuales de trabajo. Con ese trabajador, que ha sido por causa de la pandemia COVID. Y él, en realidad, el empleador tiene medio probado su caso fortuito. Ya lo expliqué. La pandemia es un hecho notorio, artículo 169 del Código Orgánico General de Procesos, no necesita ser probada. Eso es un hecho notorio. O público. Es un hecho y público. Solamente la invoca, el juez ya sabe, pero le tiene que explicar cómo incidió dentro de la terminación de la relación de trabajo. Y a lo mejor puede haber, qué sé yo, inspecciones judiciales, y vamos a ver a lo mejor que el negocio sí está cerrado, o tal vez que el negocio ya está abierto y están otras personas trabajando, tal vez con menos cantidad de personas. Muchas me dirán sí, pero es que estamos comenzando de nuevo, estamos desde poquito. Pues no habían otras opciones como bajar la jornada de trabajo, hasta reducir o esperar llegar a un convenio con cada uno de los trabajadores para luego pagarles una remuneración ya cuando estén las cosas andando mejor, las cosas dentro de la actividad del empleador. Entonces, esa inversión de la carga de la prueba de estos juicios van a ser básicamente probar si es que hubo o no casos fortuitos. Ya no creo que sean de despido intempestivo, a menos que, y ahí le voy a dar un truco como abogado de los empresarios, a menos que no comparezca a juicio o diga negativa pura y simple de los fundamentos, hechos y derechos de la demanda. Entonces, ahí, con la negativa pura y simple, la carga de la prueba va a ser del trabajador, quien va a tener que decir que ese caso fortuito no fue caso fortuito, sino fue un despido intempestivo enmascarado. O sea, pero qué bueno que toques el tema, Luis, porque sí sería bueno que difundamos esta información de que no por estos acontecimientos y porque ha sido trascendente y porque ha habido mucha opinión en las redes sociales y en los medios de comunicación, es un caso ganado. O sea, hay muchas cosas que ir probando, ¿no? Por ejemplo, por parte del actor, hay todavía muchas tela que cortar. Por ejemplo, yo tengo que probar, bueno, patrón o como tú estabas contando, debería probar efectivamente primero que cuál fue el nexo causal entre la imposibilidad de trabajo y la causa de caso fortuito o fuerza mayor para que
y me impidan seguir laborando. Entonces, Así es, sí. ese es el tema que para mí va a ser el duro, para los patronos más que todo. O si le toca también al trabajador. Pero bueno, tiene que decir que ahora, eso iba a tocarte ahora, el tema de la disposición interpretativa, de lo que están planteando en la ley humanitaria. Voy a leerte el artículo y quisiera tu opinión. Procedo a Ya, leerlo. cómo no. Sí, Pero antes que lo leas, yo también he tenido la oportunidad de leer, es el artículo interpretativo del sitio 69.6. sí, de ese Pero estamos hablando. yo he leído dos versiones, no sé No, cuál te tengo la escoger. última, la definitiva, la que ya va a pasar. La versión larga, la remix La, o la la corta, remix, la que o la son, radio edit. la remix, la que son 3 párrafos, sí le quitaron la anterior. Entonces, mira, aquí en esta disposición interpretativa colocan lo siguiente. En estos casos, la imposibilidad de realizar el trabajo por caso fortuito o fuerza mayor está ligada al cese total y definitivo de la actividad económica del empleador, sea persona natural o jurídica. Esto quiere decir que habrá imposibilidad cuando el trabajo no se pueda llevar a cabo tanto por los medios físicos habituales como por medios alternativos que permitan su ejecución, ni aún por medios telemáticos. También habrá imposibilidad cuando exista prohibición expresa de autoridad competente de la realización de la actividad, en particular derivada del caso fortuito o fuerza mayor, cuando la finalidad cuando con la finalidad salvar una parte de negocio, el empleador se vea en la obligación de cesar una línea o unidad de negocio específico derivado de la actividad principal como consecuencia del evento, del caso fortuito o fuerza mayor, se entenderá como imposibilidad parcial, pudiendo únicamente terminar las relaciones laborales que existan en esa parte específica del negocio que será cesado. Solo voy a hacer un pequeño antecedente y te doy la palabra. Según lo que veo aquí, el primer párrafo confirma tu tesis, tu postura en el que es con el cierre definitivo, medio el cierre, la imposibilidad física, y también habla luego de una prohibición expresa de autoridad y al final de una parte del negocio. Entonces, más o menos creo que tu análisis tendrías que ayudarnos en la parte final, que es la más compleja, digo yo, al momento de probarla en juicio. La complejidad de la parte de negocio o línea del negocio que ha tenido que ser cerrado puede ser el cierre de sucursales, un restaurante que tenga sucursales norte, centro, sur, Alborada, San Borondón. De repente me quedo solamente con San Borondón y con el centro nada más y cierro sur y Alborada, por ejemplo. Pero todos los trabajadores que estaban en el sur y en Alborada, voy a cesar el trabajo con ellos. Ahí sería un poco más fácil de probar esa cuestión, el cierre del negocio, porque vamos a ir a un lugar determinado. Pero muchos de estos trabajadores, por ejemplo, sé que los rotan, ¿ya? A veces te toca trabajar en la Alborada, a veces te toca trabajar vía la costa, a veces te toca trabajar en otro lado, y va a ser difícil de que puedas determinar que esa línea de negocio, o esa sucursal, esa plaza de trabajo pertenecía o estaba el trabajador contratado para ese lugar. Esa dificultad del negocio, la línea de negocio, si comienzas a rotar a los trabajadores diciendo, yo esta semana me tocó Urdesa, la próxima semana me toca el sur, pues yo creo que ahí sí no va a aplicar el caso fortuito fuerza mayor. Y una Es pregunta, un ejemplo. no, en ese ejemplo, por ejemplo, hay restaurantes que son un poco más nacionales, que tienen en Quito y en Guayaquil. Han cerrado en Guayaquil porque fue el más grave. En Quito los han mantenido, por ejemplo. Sí, Tú ahí sí, así creo que es. ahí podría ser. Bueno, se cierra el de Guayaquil, se sigue abriendo el de Quito. No lo puedes hacer trabajar a los de Guayaquil en Quito. Tal vez el juez pueda darle la razón al empleador en ese sentido, ¿no? Pero de alguna manera le tienes que proponer, ¿sabes qué? Yo tengo el negocio abierto en Quito, ¿quieres ir a trabajar a Quito? No, no quiero, bueno, entonces terminado por caso fortuito fuerza mayor. Pero es muy subjetivo eso. Y además, déjame decirte, Luis, que creo que ese segundo inciso está todavía en muñequeo, todavía está en discusión, en polémica.
Yo he claro. visto las dos versiones. He visto quejas de los trabajadores Y de sobre todo también. y de los patrones porque no le ponen esa parte. Y esa es la parte que le va a dar un amplio espectro y una amplia carga subjetiva a las decisiones que siempre va a tener que tomar el juez de trabajo. Van a tener mucho trabajo los jueces de la unidad laboral Es de que yo, las principales ciudades. Y claro, una vez voy diciéndole muchos trabajos, porque estas cosas lo tiene que definir un juez de trabajo, casuísticamente. Yo no te puedo decir si es que va a ser a favor del empleador o va a ser a favor del patrono, como la redacción que tú has dicho, ¿no? Porque te doy un ejemplo. La primera, en el segundo inciso, el primer presupuesto es de que la autoridad, ¿ya? O sea, el gobierno autónomo descentralizado o el gobierno sobre todo central prohíba, prohíba la actividad. Ejemplo, imagínate que prohíban los moteles, ya. Todos los trabajadores de los moteles fuera. O que prohíba las canchas de fútbol para alquiler. Esas creo que no van, ¿ya? Sinceramente esas no van. Tal vez el fútbol profesional sí, porque a todos le vas a hacer prueba COVID, pero la alquiler de cancha, por lo menos en este año, bueno, no sé, no pero va. por lo pronto no va, claro. A lo mejor prohibido. Bueno, está prohibido, la autoridad me ha prohibido ejercer esta actividad. Entonces, ahí, ahí con la certificación de COE, puedo probar el caso fortuito fuerza mayor. Pero déjame decirte que ya se dio en el 2011, 2012, ya se dio un caso de caso fortuito fuerza mayor que los abogados se olvidaron de invocar los toros y los casinos. Ah, sí, y se pagaron indemnizaciones, se pagaron. Se Se cancelaron. pagaron indemnizaciones. Sí, Y yo vi algunos juicios cuando era juez y yo decía, ¿y por qué no me invocan caso fortuito? Porque aquí no es culpa de los dueños de los casinos de que han tenido que despedir. Lo hicieron, en el gobierno anterior lo hicieron como una cuestión social para que no dejar tanta gente en desempleo. Y te digo que en muchos casos había trabajadores que solamente sabían repartir fichas y cartas y nada más, no sabían hacer otra cosa nada más, y se habían preparado toda su vida para eso, 15, sí, 20 años trabajando en eso. y los Entonces, eso fue entrenan. una auténtica desgracia que se olvidaron ahí del caso fortuito y de la fuerza mayor, se olvidaron completamente. ¿Ya? Eh, Se vendrá mucha casuística para los jueces. O sea, y por último, la Corte Nacional va a tener que definir cómo es esto del caso fortuito de fuerza mayor. Si hay sentencias, como 15 encontré, la mayoría las perdía los empresarios, los patrones la perdían la mayoría, porque invocaban incendios, invocaban Plagas. destrucción de la máquina, plagas, uno hasta invocó crisis económica. Bueno, en todo caso, es la línea, el cierre del negocio es la línea. Ah, y otra cosa, no creas que el primer inciso que va relacionado directamente con el cierre del negocio. Y si el negocio venía mal desde hace 2 años, y yo aprovecho la pandemia para despedir a todo el mundo. ¿Ah? Y yo ya tenía pactado liquidar mi negocio para el marzo del 2020. ¿Ah? ¿Qué ¿Qué te parece? Me cayó de película, me cayó la pandemia entonces. Algo que es el cierre y liquidación de negocio en el cual por el Ministerio de la Ley tienes que pagar las indemnizaciones por despido intempestivo. Entonces, la casuística que se va a venir va a ser enriquecedora y va a ser muy importante, muy importante. ¿A qué llamamos línea de negocios, Luis? ¿A qué llamamos línea de negocio? No sé, se me ocurre, ¿qué se me ocurre? ¿Te acuerdas cuando había Casa Tosi? Claro. Ya tenía una cafetería y tenía también Un venta de banco. ropa, Y tenía ¿ah? un banco. Y tenía hasta un banco. Bueno, entonces voy a cerrar la cafetería y a todos los de la cafetería le invoco caso fortuito, pero me quedo vendiendo ropa. Ah, pero eso nunca se pensó antes. Es más que seguro les pagaron las liquidez. Es porque las otras crisis sí se pagaron. Tanto lo de Manaví, como el tema del feriado bancario y como el tema que tú tocas de los casinos, en todos esos casos se han pagado las indemnizaciones. Despidos, siempre, siempre se pagó despido. Más bien ahora ha habido un poco se ha puesto en el debate que sea fuerza mayor o caso fortuito, pero sí, abogados como tú han establecido una opinión. Por eso quiero dejar también claro, eso es una opinión del abogado Muga.
pero como él dice, al momento de tratar el caso debe ser caso por caso, porque es al contrato individual que se aplica esta causal, porque a veces quieren hacer como contra Claro, para todo, así es. y es solo para... Pero yo leí, claro, tienes razón, y yo leí en esa ley que si que yo logro un acuerdo con más de la mitad de mis trabajadores, ya la otra mitad que no, ya no importa que no me firmen o que no estén de acuerdo. Eso también es un atentado contra la autonomía de la voluntad, se puede decir, aunque Sí, sabemos que en es derecho que, laboral no existe mucho esta autonomía de la sí, voluntad, pero recuerda pero, que o sea, se usa ese tema de que la mayoría firma cuando es en beneficio del trabajador, pero no en perjuicio. Ahí tienen que firmar cada uno porque es un contrato, porque son contratos individuales y toca negociar uno por uno y realizar las respectivas adendas. O sea, esos acuerdos o concordatos que están estableciendo con porcentajes en desmedro de la relación, ahí no cabe, ahí es el tema regresivo. así es, ese es un tema totalmente regresivo, no puedes reducir la remuneración y mantenerla ahí. Yo sí estoy de acuerdo en que tú le pagabas la remuneración o pactabas por lo menos dejarle de pagar porque o pagarle un porcentaje, pero luego durante el próximo año, si quieres, comenzar a cubrir tus cuotas. Recuerda que si te demandan también tienes que pagarle el triple de recargo, si te demandan judicialmente. Le tienes que pagar Claro, el triple de recargo. ¿Y cómo te puedes defender ese triple de recargo para el empleador? Simplemente aquí tienes con el convenio. Yo he firmado con usted un convenio en el cual usted me iba a esperar por lo que no le pagué en abril, en mayo y en junio. ¿Ya? Y se lo estoy pagando en diciembre, enero y febrero a razón de 50 a 100 dólares mensuales. No, que sí, que eso es el trabajo. Bueno, pero hubo la pandemia y la verdad, como yo he siempre venido sosteniendo, aquí todos no estamos en el mismo barco, estamos sí en la misma tempestad. ¿Ya? Muchos andarán en crucero, en lanchas, en canoas, en botes salvavidas, en kayak, y otros ni siquiera tienen una tabla de balsa y andarán nadando por las tempestades. Entonces es diferente, pero cada uno necesita mantenerse. Aquí lo único que nosotros necesitamos es pagar nuestros servicios básicos y comprar nuestros alimentos, porque a mí me espera el banco, a mí me espera la tarjeta de crédito, tienen la obligación de hacerlo. De hecho, y no sé si tú has experimentado eso, a mí también me esperan, hasta me tiene que esperar el del arriendo de la casa, también me tiene que esperar el de la hipoteca. Me pueden esperar, está prohibido los desahucios. Entonces, ¿para qué necesitamos el dinero? Para mantenernos en nuestras casas, para cuidar nuestra salud, ¿ya? Para cuidar la salud colectiva, la de los demás, y solo para comer y pagar los servicios básicos, que de paso, no sé si te consta, a mí también me consta, a mí cuando me han recomendado, pues, especialmente los empleadores, yo les pido, no termines la relación laboral, suspéndela, págales la mitad, haz un acuerdo para que le completes en el lapso de del año cuando estés mejor, pero no termines la relación laboral. Y hay muchos trabajadores que son valiosos y que son el alma, el pulmón del negocio, que a los que a los empresarios le da hasta pena perderlos, y son trabajadores capacitados, con muchos años. Su empleador no tiene el dinero para asumir la totalidad de sus obligaciones patronales. O sea, creo que despido intempestivo no es. O sea, no es en ese aspecto. Pero creo que el juez, en estos casos, tiene que ver para declarar un caso fortuito de que en realidad el empleador ha hecho todo lo posible. Inclusive, se me ocurre en este momento, y no sé qué te parece a ti, pero o sea, si a mí me preguntan, yo digo, señor, aquí yo tengo una solicitud de préstamo quirografario al IES, o tengo un préstamo al banco tal, porque yo necesitaba 20,000 dólares para cubrir la nómina por 2 meses y me dijeron que no me iban a prestar plata. Entonces, puta, me negaron el crédito, no puedo sostener mi negocio. ¿Por qué no tengo clientes? Porque no me ingresa. O sea, tantas cosas que van a escuchar los jueces, y iba a decir vamos porque todavía me creo juez, pero no, que van a escuchar los jueces y van a escucharlos también de mi parte, porque créeme que yo he tenido asesorías, he dado asesorías tanto a empresarios como a trabajadores,
no, yo no te estoy diciendo, yo soy un poco ecléctico, yo no me voy a poner con un discurso de barricada diciendo los derechos irrenunciables de los trabajadores. Los trabajadores, por suerte, tienen quien los defienda, Luis, tienen quien los defienda. Mira que para tomar esta decisión, los trabajadores del derecho de trabajo, inclusive los de las empresas públicas, que van a cerrar 7 empresas públicas, y ellos están en el mismo régimen, ese es un tema muy apasionante, también tú que vienes de una empresa pública, ¿ya? Van a cerrar 7 empresas públicas, ya me estuvieron llamando, ¿qué hago? Tengo un contrato de servicios ocasionales, créeme, todavía hay esa ignorancia en las empresas públicas, servicios ocasionales en empresas públicas, perdón, se me cayó el celular. Bueno, empresas públicas, todavía le digo, ¿qué es esto? O sea, ¿quién los está asesorando? Sí, sí, ¿Ya? he visto empresas públicas que están usando a veces el régimen de ley orgánica de servicios públicos. ¿Sí? Están perdidos en la legislación ecuatoriana. Le digo, hermano, cuando se abran los juzgados, tráeme tu caso. Si te han votado, demandamos despido intempestivo. Si eres discapacitado, demandamos la ley 51 y vas a tener que pagar. Y el juez va a tener que cumplir fácilmente eso. Las empresas públicas también están haciendo eso. La pregunta que le decían, y las empresas públicas también podemos declararnos por el caso Fortito Fuerza Mayor. Yo digo que sí, yo digo que sí. Pero mira, escúchame, por orden de autoridad, a las empresas públicas van a ser liquidadas por orden de autoridad, porque así lo dispuso el presidente. Entonces, ellos mismos se van a autoaplicar de una manera legal el caso Fortito Fuerza Mayor para todos esos servidores públicos de empresas públicas y obreros de empresas públicas, no pagarles indemnizaciones por despido intempestivo. ¿Tú crees que eso es justo? ¿No? Y muchos tienen contrato colectivo. ¿Y qué pasó con el contrato colectivo? Ah, no, es que es la pandemia. No me van a decir que por la pandemia el ya se estaba viendo que está quebrado, o los medios públicos estaban quebrados, o la empresa pública que hacía los Tierra. genéricos, también estaba quebrada. O sea, no, Claro, solamente por el plumazo de una ley. Claro, eso puede sorprender a un juez, porque de todas maneras el juez está para aplicar una ley. Pero sí, vemos, yo creo que el tema de empresas públicas, en realidad, y más aún si ellos van a liquidar, las últimas que liquidaron, que es la cementera y creo que en Farma, igual, claro, igual pagaron sus indemnizaciones. O sea, eso es bueno y por eso me he atrevido a hablar con abogados, entre esos tú, de que ya no veamos esto como que es fuerza mayor para todo. O sea, lastimosamente hay que hacer un análisis, pero en las empresas públicas hay existen contratos colectivos, es un régimen mixto, pero más prevalece el Código del Trabajo porque ya está eso habilitado o decretado por la Corte Constitucional anterior. Entonces ya es un tema que ya todos los trabajadores van a verse inmersos una vez que la función judicial inicie sus actividades de manera formal, porque están nomás así es. con sala. Pero cuando inicien van a ver todas estas demandas, todo este tipo de acciones. Y bueno, espero que te llamen, pues Luis, para que puedas Bueno, tener, sí, nos creo ayudes. que, Luis, creo que vamos a tener muchísimo trabajo. De hecho, ya me están llamando, ¿ves? A diario son 3, 4 llamadas, tanto de empresarios como de trabajadores. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Le digo, hay que esperar, recopilamos pruebas nada más. Pero los trabajadores creo que están bien defendidos como por abogados como tú, como yo. Pero a mí yo tengo, me da pena de los servidores públicos, sinceramente. Y sabes que mi solidaridad con ellos, no hay quien los defienda. Desde el gobierno anterior, llevan 33% de reducción de todos los salarios para los servidores públicos. Son como que si fueran las pestes que causan todas las crisis. Es verdad, ya han bajado La todo. demagogia con ellos y se ensañan contra ellos y no hay quien los defienda. Cualquier cosa que necesita el gobierno, no pongamos nombre de gobernantes, bajemos los sueldos. Y por ahí en las redes, y son abogados, déjame decirte, piden reducción de sueldos del presidente de la República, de los asambleístas, reducción de sueldos de todo el mundo. ¿Qué les pasa? Como que si con eso van a solucionar la crisis. Eso es regresivo, eso es ilegal. Las remuneraciones de los servidores públicos desde el presidente de la República y las pensiones vitalicias de los expresidentes y vicepresidentes son como todos los derechos laborales
intangible. A mí me causa, eso es para que lo diga cualquier periodista de farándula, demostrémosles los sueldos a los ladrones, al expresidente. Eso es para los periodistas que no son ignorantes, pero veo que abogados piden que nos cobren los asambleístas. ¿Qué es esto? Estamos en la esclavitud. Entonces, si tú crees que un asambleísta es ladrón, un ministro es ladrón, pues síguele tu juicio, pero ahí en la cárcel le pagas el sueldo si no te has renunciado. Tú sabes que eso es así porque tú eres conocedor del derecho constitucional y el derecho de los servidores públicos, que es igual al de los trabajadores, intangible y sin regresiones. Ahora, con este nuevo ajuste, alguien que ganaba hace 6 años $1.800, ahora está por 1.200. En el 2012 ganaba 1.800, casi $1.800. Ahora, a duras penas va a completar $1.200. Claro, porque estaba el suelo congelado, no ha subido. Muchacho, el suelo, como que si fueran los culpables de la debacle nacional. Y a lo mejor eso también va por la empresa pública, ¿eh? Que cree que porque estás en empresa pública también te tengo que bajar el sueldo. Hermano, eso tiene que parar. Pero No, sí hay esa una disposición. organización También gremial en las para empresas servidores. públicas le reducen la remuneración. También le reducen la remuneración, porque tú bien sabes que en empresas públicas ahí lo que prima es lo que disponga el directorio, pero no. ¿Te acuerdas de la ley orgánica de empresas públicas? Claro, Entonces claro. ellos están ahorita, me imagino, preparando la documentación en las empresas que están todavía operando, ¿no? CNT, CENEL, SELEC, todas esas ahí, que son las más grandes que hay, con más Sí. trabajadores y con más obreros. El problema va a ser con la clase obrera. Pero Luis, la verdad que yo quiero agradecerte. Ha sido una cooperación muy fructífera en el tema procesal y de difusión, y que las personas también vean que no es algo tan sencillo, que la verdad que los juicios tienen que ganarse probando. Y más bien te invito para una próxima para hablar enteramente de las empresas públicas, porque también tú eres conocedor de aquello. Y nada, Gracias. agradecerte, Luis. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Gracias, Luis.